La síndone es un lienzo de espiga de lino, tejido a la forma de sarga o cola de pescado, de 430 centímetros de largo y 110 de ancho. Es un material conocido y que ya se utilizaba en la Judea del siglo I. Sobre una cara está impresa de modo misterioso la impronta frontal y dorsal de un hombre con el rigor mortis. El hombre de la síndone es una imagen tenue y muy detallada. Es un varón adulto lo que aparece, corpulento y barbado, de 1,81 de altura. Esta imagen no atraviesa el lienzo. En la otra cara no se distingue la formación. Tan solo hay una mínima parte del tejido entrelazado que parece estar afectado por una especie de tonalidad más oscura. Con esa tonalidad, con esa negrura, se ha formado la prodigiosa silueta. Hasta el momento no han aparecido cerdas de pincel, trazos de pintura, ni material orgánico alguno añadido en la conformación de la imagen. La creencia popular atribuye esta imagen al cuerpo inerte de Jesús de Nazaret. Los evangelios, sin embargo, no mencionan su presencia en el Santo Sudario, y mucho menos con el cuerpo del Nazareno impreso en él. Mixtificación, fraude medieval, reliquia auténtica. Las preguntas son muchas en torno, sin duda, a uno de los objetos de poder que más polémica han logrado trazar en los últimos siglos. Pruebas de carbono 14, expertos que testifican a favor de la autenticidad, extracción de sangre, supuesto ADN que en alguna ocasión quizá pueda ser reestructurado. Han pasado muchos años, pero la Sábana Santa sigue siendo un misterio digno de ser recordado. En este programa especial profundizamos para conocer más en torno a ese hombre que aún está allí, el hombre de la síndone. Y nos encontramos ya con Carmen Porter, que es la autora del libro que precisamente adjuntamos a este material de audio, material con diversos documentos que creo que van a ser importantes para que alcancéis, como lectores y oyentes, una comprensión global de este problema, de este misterio, de este enigma que atrapa, ¿verdad, Carmen? Hola, Iker. Pues sí, atrapa, aunque yo en mi primer viaje a Turín para ver la Sábana Santa en el año 2000 iba muy escéptica en torno a lo que me iba a encontrar allí, una reliquia como las muchas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y repartidas por todo el mundo. Astillas de la cruz de Jesucristo, que con ellas podríamos hacer más de 10.000 cruces, todo tipo de plumas, por ejemplo, del arcángel San Miguel, del arcángel San Gabriel. Yo creía que era otra reliquia más de las que nos íbamos a encontrar, pero cambió mi forma de ver este lienzo cuando llegamos allí, llegamos a esta ciudad italiana. Vimos una cola de miles de personas que tenían que esperar durante horas, incluso días enteros, para poder contemplar tan solo unos pocos segundos esa imagen de una persona crucificada, de una persona que tuvo que sufrir muchísimo por las barbaridades que se muestran todavía en ese cuerpo que se refleja en la Sábana Santa. Y la verdad, lo que me encontré fue mucha veneración, también muchas personas llorando ante la emoción de estar frente a ese cuerpo crucificado, gente de todas las religiones, de todas las razas, Iker, y sobre todo la impresión de ver con poca luz, con una luz muy nítida, ya que no dejan focos grandes porque puede dañar esa tela que tiene tantos siglos, ver a tanta gente allí reunida sin saber bien quién es esa persona. Algunos dicen que es Jesucristo, otros simplemente un hombre crucificado. Lo cierto es que es alguien que tuvo todos y cada uno de los suplicios que se narran en la Pasión de Jesús.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La verdad es que nadie puede quedarse indiferente cuando se enfrenta a ese rostro barbado de la síndone o sábana santa de Turín. Tuvimos la oportunidad durante 4 días, gracias a un permiso especial, de estar frente a ella, no tocarla porque lo cierto y verdad es que está metida entre 2 gruesos cristales blindados y sostenida por una serie de gases que de alguna manera la preservan de todo tipo de gérmenes. Dicen que si se expusiese como se hacía antiguamente, prácticamente acabaría disuelta. Es una tela muy dañada, que además ha sufrido varios incendios. Pero el ser que está ahí, lo que subyace o lo que sobresale de esta composición, sea lo que fuere, de verdad que parece que guarda un mensaje, o que llega muy al fondo de cualquier visitante. No solo nosotros, sino, como decía Carmen, personas de todas las culturas se postraban y, bueno, daba la sensación de que había un sobrecogimiento especial. Se ha hablado mucho de la sábana santa, de si se reflejan en su cuerpo, en esa silueta grabada, pues latigazos, sangre, marcas, hendiduras, todo lo que es el rosario forense de lo que tuvo que pasar supuestamente ese crucificado. Pero ¿es un crucificado que no era Jesús o es el propio Rabí de Galilea el que se aparece en esa forma milagrosa? Bueno, lo primero que podemos hacer para este viaje, si te parece, Carmen, es saber qué piensa la Iglesia, la institución que custodia de alguna manera la sábana santa. Pudimos hablar con muchos especialistas allí en Turín, pero una persona muy conocedora del Archivo Vaticano, el padre José Francisco Guijarro, es alguien que ha estudiado muy de cerca el fenómeno, que junto a otros grandes especialistas ha seguido todas las evoluciones de las pruebas científicas, y le preguntábamos, ya que la Iglesia es dueña de este objeto, ¿qué opinan? ¿Qué puede decirnos? ¿Es la prueba de la resurrección de Jesús de Nazaret? Porque para muchos eso es la energía, esa marca es la energía que dejó un cuerpo en un proceso de descomposición o de volatilización que desde luego ningún ser humano puede alcanzar. Por lo tanto, la prueba física dejada al ser humano de la existencia de un ser divino. Pero claro, ¿es todo tan sencillo o habría que acudir a todas las pruebas y verlo todo con luz y taquígrafos? Esa es nuestra postura. Empezamos con la opinión de la Iglesia. El padre Guijarro, como digo, asiduo de los archivos vaticanos, nos contaba así qué opina hoy la Iglesia sobre la Santa Síndone de Turín. Bueno, el magisterio de la Iglesia considera que es fundamental en la fe cristiana el hecho de la resurrección de Jesucristo. El que haya una reliquia relacionada más o menos con la resurrección ni le pone ni le quita garantía ni veracidad al misterio, que es lo que es fundamental de la fe. Entonces, el lienzo, la síndone, considerado la sábana santa de Turín, es, si acaso, un elemento accesorio, un objeto de devoción y de culto durante siglos, durante los últimos siglos, en la fe y en la vida de la Iglesia, pero de cuya autenticidad no depende la verdad de la resurrección. Desde el magisterio de la Iglesia, desde la teología, en lo que tenemos que insistir es en el hecho de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. Antes de profundizar en la polémica que surge siempre cuando se habla de la síndone, las pruebas del carbono 14, si estuvieron bien hechas o no, la demostración de la datación de esa tela tejida a modo de cola de pescado, de si hay pólenes o no hay pólenes que atestiguan cierta antigüedad, de si hay manchas de sangre o no, a quién pertenecen. Estaría muy interesante, Carmen, que fuéramos repasando algunas claves que pudimos dejar en nuestros cuadernos después de ese viaje de 4 días junto a la sábana santa. Por ejemplo, la primera referencia a este lienzo prodigioso, dicen que ocurre o acontece en Edesa, hoy territorio turco,
parece ser que hay crónicas muy anteriores a la fecha del presunto fraude. Vamos a dejar esto claro. Según la ciencia, o parte de la ciencia, y luego lo vamos a explicar con detalle, en 1988 se hacen una serie de análisis que datan o constatan que esto pudo estar hecho más o menos a caballo entre los siglos XII y XIII. Por lo tanto, sería una falsificación medieval, una falsificación nunca igualada, una falsificación también ciertamente prodigiosa o digna de un genio. Tenemos esa fecha. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿hay referencias de la existencia de ese paño misterioso con la imagen de Jesús de 1,81 metros, barbado, lleno de heridas, antes? Y parece que nos vamos ni más ni menos que hasta el 544, nos vamos al siglo VI. Hay una referencia anterior, Iker. En el siglo III después de Cristo hay un libro que se llama Historia Eclesiástica, está escrito por Eusebio de Cesarea, y también un manuscrito siríaco, que era el que tú hacías referencia, del siglo VI, que pertenece además a los archivos reales de Edesa, la actual Turquía. En ellos ya se habla de la historia del rey Abgar y su relación con un santo lienzo en el que se podía contemplar el cuerpo de un crucificado. El rey Abgar era pues el que gobernaba Edesa, estaba enfermo de lepra negra y oye hablar de que hay un personaje muy milagroso llamado Jesús que cura enfermedades. Lleva una tropa hasta Jerusalén para que den con ese hombre y lo lleven hasta él, se presente en su palacio, pero cuando llegan ya ha sido crucificado. Y lo único que queda de él es un lienzo en el que ha sido envuelto y que ya se habla que es milagroso. Todo eso se recoge en esa historia eclesiástica y en ese manuscrito siriaco. Cuando llegan, le entregan al rey Abgar esa tela y él, según dicen los documentos, los testigos que recogen en la época, se cura milagrosamente de esa lepra negra. Desde entonces, en Edesa se venera lo que es la sábana santa y se describe ya por fin un cuerpo de un hombre crucificado en un lienzo, en una tela. Y podríamos seguir, por lo tanto, el recorrido histórico, Carmen, que tú has dejado perfectamente señalado, casi como un mapa, como una ruta, en tu libro La Sábana Santa. Un libro que ya en diferentes formatos ha significado un auténtico bestseller, hay que decirlo, quizá porque el asunto de la Sábana Santa precisamente no deja indiferente a nadie, ni a los crédulos en el asunto religioso, ni a los más incrédulos pero que tienen la curiosidad del científico. Vamos a ver, esta sábana, si es que hablamos de la misma, porque también se habla de un mandilion, ¿no? O de una figura donde parece solo una cabeza. Otros aseguran que era la misma sábana, pero doblada en varios pliegos y que solo se veía la cabeza. El rastro histórico confirmado de esta misteriosa pieza, ¿cuál es? Has hecho una referencia que tiene mucho que ver en cuanto a solo la cabeza que se veía en ese lienzo, si estaba doblada, si no estaba doblada. Parece ser que cuando se mostraba sí estaba doblada en diferentes pliegues este lienzo porque en aquella época había creencias de que podía traer mala suerte enseñar cosas de los muertos o que hubieran estado en contacto con personas ya fallecidas. Entonces simplemente se mostraba como milagro ese rostro que había quedado en la sábana. Pero lo cierto es que con la Sábana Santa hay muchas historias de encuentros y reencuentros. Se pierde muchas veces, vuelve a aparecer en siglos posteriores. En este caso, el sucesor del rey Abgar, que era un personaje llamado Manu, quiso destruir el lienzo para volver al paganismo, pero un grupo de cristianos que se encontraba ya en Edesa, protegiendo de cierta forma ese lienzo, logran hacerse con ella y la esconden. La esconden entre los muros. Porque tenía fama de ser milagroso con el propio monarca, ¿no? Efectivamente. La esconden entre sus muros y allí la tienen varios siglos. Hasta que por fin, en el siglo VI, se vuelve a descubrir ese lienzo después de unas batallas, derrumban el muro y aparece de nuevo la Sábana Santa milagrosa. En el año ya 944 es el emperador bizantino Romano Lecapeno que se la quiere llevar a Constantinopla, donde
hay ya referencias y que hay documentos que dicen que Gregorio de Santa Sofía, el archidiácono de esa iglesia, da un sermón como recibiendo el milagro de tener allí la sábana santa. Eso lo tienen guardado precisamente en Constantinopla. Más tarde, con las cruzadas en el siglo XIII, pues sabes que se querían recuperar esos santos, esas santas reliquias, y llevarlas hasta Francia por parte de los cruzados. Todo esto es historia pura y dura. Los cruzados se hacen con esas santas reliquias y entre ellas está la sábana santa de Turín, que trasladan ya en el siglo XIII hasta Francia. Precisamente esa palabra reliquias, que muchos identificamos con objetos fraudulentos, quizá para promulgar la fe en determinados puntos más o menos complejos, o para que cada iglesia tuviera su referencia de la divinidad o de lo místico, bueno, pues se utiliza mucho todavía con la sábana santa. ¿Es una reliquia verdadera, la única verdadera, o no? De reliquias hablábamos con el padre Guijarro. Tenemos que dejar como una cosa accesoria, respetable pero accesoria, las distintas reliquias de la pasión, como puede ser el Lignum Crucis, como puede las distintas reliquias que se conservan de la cruz, el título de la cruz, los clavos, las espinas que en unos sitios o en otros se relacionan con la corona de espinas. Todas estas cosas son dignas de respeto, de análisis, de estudio, pero no son determinantes para lo que es la fe de la Iglesia. Es decir, la posición de la Iglesia es clara. Puede ser una cosa u otra, un enigma científico, una cosa apasionante, pero quieren dividirlo del concepto fe, que va mucho más allá de un objeto por el cual uno pueda variar sus preceptos o planteamientos. Nos parece muy bien, pero como periodistas queremos acudir a la realidad de ese objeto, a la realidad pura y dura, para saber qué ocurrió con él y cómo quedó impregnado de esa manera tan prodigiosa. Hablaba el padre Guijarro del Titulum Crucis, otro de los pocos artefactos, vamos a llamarlo así, porque en realidad era un taco de madera toscamente diseñado, pero que tenía una función que iba mucho más allá de lo que representaba su mera presencia física. Era la muestra de la ejecución de un individuo al que se calificaba como Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Esta pieza venerada, perseguida, que hoy se custodia en la Santa Croce en Roma, claro, era, digámoslo así, y con todo el respeto, una especie de matrícula o de ficha testimonial de la crucifixión más importante jamás habida. ¿Es real? ¿No es real? Los análisis continúan sobre esa pieza de madera. Sin embargo, aquí lo que teníamos era la prueba directa de que un hombre había producido una especie de gigantesca energía atómica o descomposición molecular, que había dejado su propia estampa grabada de esa manera. Y una cosa muy interesante, dorsal y frontal. Es decir, que da la impresión por la situación de que esa especie de santo lienzo guardaba o envolvía por completo a ese individuo muerto, y que tras su desaparición o su resurrección, o como queramos llamarlo, quedó impregnada por ambas caras, ambas partes de esa anatomía. Se habla de restos de una tortura terrible, se habla de flagrum, de flagellum, de látigos con poleas. Todo esto aparece en ese cuerpo, esa información de heridas, de golpes, aparece milimétricamente, visible solo con microscopio en muchas ocasiones. Por lo tanto, pensar en un, digámoslo así, en un fraude del siglo XII es complicado, porque hay hasta erosiones de los hombros que a simple vista nadie vería, pero que los forenses de repente han identificado. Pues por ejemplo porque se llevó un madero en uno de los lados del cuerpo y no en el otro. Ese tipo de información aparece en la sábana, Carmen. Sí, podemos encontrar esa información y mucha más.
Cualquiera que se acerque en una próxima ostensión de la Sábana Santa, cualquiera que tenga interés, podrá ver a simple vista, no solo con el microscopio se puede apreciar, sino que a simple vista la persona que se acerque puede ver cómo el cuerpo de este hombre que se encuentra en el lienzo está totalmente martirizado. Tiene latigazos por todo su cuerpo, incluso se pueden ver, se pueden observar las heridas que hicieron los clavos al atravesar las muñecas de este hombre. Y digo las muñecas porque antes a los reos se les crucificaba precisamente por un espacio que tenemos en ellas llamado de destot, y por una simple cosa, porque si lo hacían por las manos, con el peso del propio cuerpo del reo, éstas se podían desgarrar y podían hacer que el cuerpo entero cayera a tierra. En este sentido, si se le crucificaba por el espacio de Stott, con los huesos era más doloroso, y además se sujetaba perfectamente al madero que lo retenía. También se pueden comprobar, Iker, en la cabeza varias heridas realizadas por el casquete de espinas. No era una corona, como tenemos en todas las representaciones que hay a lo largo y ancho del mundo de esa figura de Jesucristo crucificado con una corona de espinas. No era una corona, era todo un casco, cubría todo lo que es la cabeza y hasta la nuca. En la nuca, precisamente, por el peso y por el roce del madero, se le iba haciendo un gran daño porque se clavaban las espinas justamente en ese hueco que queda en la nuca. Y también, además, hay exactamente los latigazos que se describen en los evangelios que le propinan a Jesucristo. Y también análisis forenses, análisis de médicos especialistas han demostrado paso por paso todos los puntos que debió seguir, tal y como se muestran, repito, en los evangelios, este crucificado que se encuentra en la síndone de Turín. Incluso la herida del costado, por supuesto, un hematoma en plena cara, que muchos cuentan como el episodio de la bofetada. Es decir, si esto es un fraude, que puede serlo, se tomaron la molestia, como debe ser por otro lado, de recordar todos los elementos de tortura por los cuales había pasado este cuerpo para reflejarlos. Sí, pero hasta cosas tan mínimamente conocidas como que los reos, por ejemplo, no llevaban la cruz entera cuando se acercaban hacia el Calvario, sino que llevaban tan solo el palo transversal, lo que llamaban el patibulum. Tenían que conocer paso a paso todos esos pequeños detalles para hacer un verdadero fraude del que no se pudiera sacar la más mínima punta por ninguno de los lados. Y es curioso eso que dices, Carmen, porque en el siglo XII-XIII, si hacemos caso de la prueba del carbono 14, hacía ya mucho tiempo que no se crucificaba habitualmente. Fue un tormento que no fue tan cotidiano a raíz de los primeros siglos de nuestra era. Por lo tanto, ¿de dónde sacaban esa información? Es más, hay una cosa que es sorprendente y que uno se da cuenta viendo las fotografías que aparecen en tu libro, la Sábana Santa, que aparece en esta Biblioteca del Misterio, y que estamos recordando con estos sonidos y estos documentos, y a la nave del misterio, por cierto, hoy comandada por Roberto Cuadrado, nuestro compañero. Estamos viajando en el tiempo y uno se imagina esos cuadros o incluso los estigmatizados que recuerdan la pasión de Jesús sangrando por las palmas de las manos. Ahí habría un error si la crucifixión real fue tal y como nos cuenta la Sábana Santa, porque los clavos aparecen en la zona de las muñecas, más bien, un poquito más atrás de la palma de la mano, no en el centro de la palma. No solo eso, hay algunas informaciones en esta Sábana Santa prodigiosa, técnicamente sea lo que sea, como que, por ejemplo, en la parte dorsal Cristo aparece con coleta, aparece con una cola de caballo recogida. Cuentan las crónicas que precisamente, si se utilizaba ese casco de espinas para que la gente con pelo largo no se le formase una masa sanguinolenta en pleno rostro, se recogía con una cola de caballo. Pero yo no he visto nunca, o casi nunca, representaciones artísticas a partir del románico con Jesús de Nazaret con coleta. Y sin embargo, quien hace el fraude pone esto. ¿Por qué? ¿Por qué se arriesga a hacer algo que se escapa de la iconografía? Es bien curioso. Si te parece, Carmen, seguimos andando en estos misterios científicos de la sangre y los elementos que aparecen en la sábana, pero hablamos con una autoridad en el mundo de lo forense. Él es don José Antonio García Andrade, profesor de psiquiatría forense de la Universidad Complutense, la máxima autoridad en esta materia en España, 4.000 autopsias, y que uno de sus trabajos los dedicó como forense a analizar la Sábana Santa.
Es sorprendente, escuchad muy atentamente, amigos, la información que un forense puro y duro encontró en esa especie de prueba extraña que sigue causando polémica, quizá, quién sabe, 20 siglos más tarde. Es una muerte cruel porque realmente son muchos los elementos que se van sumando poco a poco en las distintas fases y en las distintas etapas por las que atraviesa la agonía. En aquella época lo importante era que el condenado a muerte, por las causas que fuesen, pues padeciese la agonía lo más cruel posible y lo más larga posible, hasta tal punto que verdaderamente en la muerte de Cristo, pues la crucifixión, que curiosamente estaba prohibida a los ciudadanos romanos, era una muerte de alguna forma pues que hacía a los sujetos que la padeciesen algo infamante, ¿no? Y verdaderamente es una muerte en la que predomina un síndrome de ahogo, de asfixia. El sujeto se medio cae, se deja caer por el peso del cuerpo, trata con los brazos de estirarse hacia arriba para superar esa situación de asfixia, de ahogo, y verdaderamente es cruel, y sin embargo es curioso al mismo tiempo que para acelerar la muerte en alguno de estos cuadros, de alguno de estos personas que ya estaban condenadas a morir en la cruz, que entonces alguno de los verdugos con un mazo rompiese las piernas del crucificado para que entonces ya no se pudiese erguir y la muerte por asfixia fuese lo más rápidamente posible. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y aún hay más, como diría el espectáculo. Hay más porque esto es un espectáculo de ciencia, de misterio, de fe, de religión, de investigación. Profundizamos en él porque lo que nos cuenta don José Antonio García Andrade desde perspectiva forense es asombroso. Todos esos datos, elementos de lo que es el proceso de la muerte por crucifixión aparecen en diferentes zonas y áreas de ese lienzo de 430 centímetros que, por cierto, sigue custodiado por diversas medidas de seguridad extremas en el Duomo de la Catedral de Turín. Y hay que decirlo porque es una pregunta que siempre surge. Solo se expone en lo que llaman ostensión, solo se muestra en tiempos irregulares. Pueden pasar 20 años, 34. Nosotros asistimos a la última. Y también hubo una especie de ostensión personal, casi personalizada, con Juan Pablo II, que rezó fervorosamente, haciendo que muchísima más gente tenga interés por este objeto tan peliagudo. Y digo esto porque en algunas zonas existen otros líquidos que no son sangre. Hemos hablado en estos programas especiales hace bien poco con José Lesta sobre el enigma nazi. Hemos hablado de objetos de poder perseguidos por Carlomagno o por Hitler y tantos otros, o Napoleón, entre ellos esa daga, ese trozo de metal que infirió mortal herida en uno de los costados de Jesús de Nazaret. Bueno, pues parece que hay una zona de líquido pleural, ese que identificarían en su tiempo en las escrituras como agua y sangre, como algo casi milagroso. Bueno, pues está esa información del líquido pleural, pero por supuesto la que más ríos de tinta ha hecho correr durante todo este tiempo a nivel científico es la sangre. Muchos piensan que es una sangre añadida al auténtico misterio que es esa imagen de un 81 que parece una fotocopia o quemadura en tela. Por cierto, una quemadura o efecto que no se ha vuelto a reproducir, con miles de pruebas, con bronces ardientes, con incluso cadáveres envueltos en mirra, en aloe, en sangre. No se ha vuelto a reproducir ese mismo efecto milagroso o científicamente asombroso. Pero la sangre existe. Hay un 3 invertido que podéis ver en las fotografías del libro La sábana santa de Carmen Porter. Hay manchas diversas que sí pueden dar la impresión de que alguien quizá empleó posteriormente para dar o conferir una mayor verosimilitud a esa pieza, o no, o es sangre del sujeto que aparece ahí. Es un gran misterio. ¿Qué sabemos de la sangre, Carmen, a día de hoy? Sabemos que esa sangre, por ejemplo, se muestra en muñecas, en espalda, en pecho, en abdomen, en la cabeza, en la nuca y en los pies.
Esta sustancia además se refleja de un modo más oscuro, se puede contemplar incluso en las fotografías que se han realizado en torno a la Sábana Santa, y diversos científicos desde 1950, que es el primer año en el que Pierre Barbet del Hospital de Saint-Joseph de París recoge muestras de esa sangre y las define como sangre humana venosa y arterial. O sea que tendría un cuidado específico para dos tipos de sangre y dejar unas muestras que luego los médicos han podido verificar solo microscopio en mano, claro. Por supuesto, y además posteriormente otros forenses como Baima, Bolone hacen más análisis, más experimentos y llegan a la conclusión de que la sangre que aparece en el lienzo es del grupo AB. No se puede saber si es añadida o no. Lo que sí es extraño es que coincida, por ejemplo, con el pañolón de Oviedo, que recordemos también es ese lienzo que al parecer, de mucho menor tamaño, al parecer fue puesto sobre el rostro de un crucificado, no sabemos si del mismo, pero sí coincide la sangre, porque la sangre que hay en el pañolón de Oviedo también se ha analizado y también es del grupo AB. Lo que se intenta hacer en la actualidad con esa sangre, bueno, está el ADN. Con todas las técnicas que han avanzado en torno a estos experimentos, hay una muestra de ADN que está muy deteriorada, muy rota, y por ello hace unos 2 años se jugó con la posibilidad de se podría clonar al hombre de la Sábana Santa. Fue en la época en la que estaba esto de la clonación de moda con la oveja Dolly, y se llegó a esa conclusión diciendo que no por una simple cosa, porque la cadena de ADN está rota. Lo que ahora intentan hacer los científicos, tanto españoles como italianos, desde el Centro de Sindonología a nivel internacional, es comparar las muestras de ADN de la Sábana Santa y del pañolón de Oviedo. Es la única forma en que se podría demostrar si el hombre de la Sábana Santa es el mismo que ha dejado el rostro marcado en el pañolón de Oviedo que tenemos en nuestro país. Pero todavía hay datos más sorprendentes si cabe y que no solo tienen que ver con la sangre. Por ejemplo, en 1978 un polinólogo, esto suena muy extraño, un experto en pólenes, precisamente para datar la antigüedad de ciertas cosas, pues con una especie de tiras fixo, como se llamaba en la época. Tiras de scotch, se llamaban. Extrae diferentes complementos que han acabado sedimentándose a lo largo de siglos en esas partículas. Bueno, lo cierto y verdad es que la Sábana Santa ha sido mostrada en muchas ocasiones, que tiene agregantes de todo tipo, que hay cera de velas, combustión, polvo, por supuesto, ácaros, claro, tiene que haber todo eso en ese material orgánico, pero el polen parece que da una información precisa y certera, por ejemplo, de por qué lugares ha transcurrido ese material. Bueno, pues Max Frey, que por cierto luego estuvo envuelto en varios escándalos y los escépticos siempre mencionan esto como si invalidara otras pruebas, es cierto que Max Frey, también como grafólogo en su época, tuvo ciertos problemas porque participó en la autentificación de unos diarios secretos de Hitler que luego no fueron tales, pero eso no tiene nada que ver 5 años antes con su trabajo como polinólogo. Diversos forenses e incluso miembros del Vaticano le encomiendan esta investigación. Él extrae esas tiras con información polinológica. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo sorprendente, ¿no? Esos pólenes venían de ciertas partes y además algunos eran endémicos o solo propios de ciertos puntos y épocas. Y esto sí parece que es una prueba rotunda en torno, si no a que ese hombre es Jesús de Nazaret, sí a que podría ser realmente un individuo del siglo I, o por lo menos que esa sábana, quienes hayan hecho el fraude de serlo, había estado caminando por ciertos puntos diversos en lo que sería el mayor fraude de la historia en el medievo, ¿no? Sí, hay varias plantas, sobre todo una que encuentra Max Frey cuando realiza esos análisis del polen. Es una planta que se llama Asueda, es originaria y solo se encuentra en Judea. Además, no solo eso, sino que otras plantas que desaparecieron y que sí están los pólenes en la Sábana Santa de Turín, se han encontrado fósiles justamente al lado del Mar Muerto que hacen referencia o que coinciden con los pólenes hallados en la tela que se encuentra en Turín. Hay varias referencias de plantas
incluso más. Frey llegó hasta Jerusalén, hasta el Mar Muerto, para recoger, como bien decías, plantas endémicas de la zona. Hizo muchas pruebas con ellas. Es realmente curioso que si fuera un fraude, la persona que hubiera realizado ese fraude tendría que haber cogido, por ejemplo, nada más y nada menos que 49 tipos de pólenes diferentes, que son los que se hallan en la Sábana Santa, y algunos de ellos incluso fosilizados. Sería el mayor fraude de la historia, el mayor hallazgo. Además, conseguir esos pólenes, conseguir también una tela del siglo I, porque también esa tela está fechada. Y algunos de los especialistas en telas, que incluso en el año 2002, cuando se hace la restauración de la Sábana Santa, la catalogan como del siglo I. Los científicos que jugaron con el carbono 14 diciendo que podía ser una falsificación, dijeron que sí, que la tela podía ser del siglo I, pero que la imagen podía haber sido hecha o puesta en esa tela en siglos posteriores. Vamos a hablar de ese fenómeno que rompe un poco la información que conoce todo el mundo sobre la Sábana Santa, y es que en el año 88 varios especialistas científicos aseguran que tras tomar muestras de la Sábana Santa, esta resulta ser de un periodo medieval. ¿Qué sabemos? ¿Cómo se hizo esa prueba? ¿Qué datos dio? ¿Y qué sabemos hoy en día? Pues el primero en decir que se trata de una tela perteneciente entre 1260 y 1390 es Michael Tite. En una rueda de prensa, él es el director del Museo Británico de Londres, y en una rueda de prensa dice que esa tela pertenece al medievo. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Se sacan 3 muestras de la Sábana Santa. Un dato significativo: ninguna de ellas de lo que es donde está puesta la imagen, es simplemente de un trozo de la esquina de la tela, pero no hay en ningún momento imagen, no hay hilos en el que se refleje ese cuerpo. Esto es importante porque mucha gente piensa que, claro, al tomar datos de la Sábana Santa se habrían tomado hilos de lo que es la imagen, la negrura que forma esa figura. No, son los laterales. Simplemente de un pico lateral es donde se sacan esos hilos, que se mandan a 3 laboratorios diferentes. Uno de ellos llega hasta Michael Tite, que es el encargado de hacer ese análisis, y da como muestra eso. Después, ¿qué es lo que la prensa ya no recoge a nivel mundial, como se recogió la rueda de prensa donde se decía que la Sábana Santa era un fraude, era una falsificación? Pero lo que pocos recogieron después es que en meses posteriores Michael Tite da una rueda de prensa de nuevo en la que dice que puede haber habido fallos al realizar esos análisis y que no es muy fiable el método del carbono 14 realizado precisamente en la Sábana Santa. También hay que tener en cuenta que la Sábana Santa pasa a lo largo de su historia por 3 incendios, lo cual está comprobado que acelera las partículas y que puede hacer un poco rejuvenecer la tela en ese sentido, rejuvenecer la tela con la que se está haciendo el análisis. Por lo tanto, el método del carbono 14, en el caso de datar una tela o un lienzo, no sería muy fiable, y los propios científicos, entre ellos los que realizan esos 3 análisis, son los que dicen que hay que tener cuidado y coger con pinzas las conclusiones a las que han llegado. En el año 2002 se vuelven a hacer nuevos análisis, y que incluso se restaura la Sábana Santa, de la que se extraen nuevos hilos, esta vez ya de la propia imagen, que están guardados, que todavía el Vaticano no se ha dicho qué va a hacer con ellos. Los especialistas, los centros sindonológicos a nivel internacional están a la espera de ver qué nuevas pruebas se van a realizar en torno a la Sábana Santa, porque se han recogido de nuevo muestras de pólenes, muestras de sangre y también hilos para volver a intentar realizar el método del carbono 14. Hasta el momento no se ha conocido ninguna de esas conclusiones, ninguno de esos datos, si es que ya se han realizado. Pero aquí lo más asombroso es que, vamos a ver, si la Sábana Santa es una pieza, según estas muestras del carbono 14, entre el 1260 y el 1390, entre el siglo XIII-XIV, ¿cómo es posible que aparezcan en su superficie pólenes diversos de diferentes países, e incluso en algunos casos pólenes muy antiguos que algunos piensan que son de estratos del lago Genesaret? Vamos a ver, si se hace una prueba fraudulenta o
o se hace una reliquia que no es real, que es apócrifa, cómo esos hombres del medievo que le ejecutaron pueden tener la información o tener el anhelo o la visión futurista de que siglos después el ser humano tendrá microscopios para descubrir el fraude. Es decir, ¿cómo es posible que alguien en el siglo XIII-XIV diga, vamos a echar unos pólenes, que son elementos microscópicos que por supuesto no se conocerían hasta muchos siglos después y se verían con las lentes de aumento de un microscopio, para engañar a los seres del futuro? Es algo realmente interesante e inquietante. Hay personas que piensan que lo del carbono 14, bueno, pues precisamente como decía Carmen Porter, autora del libro La Sábana Santa, que acompaña este documental de Milenio 3 especial, pues hay que cogerlo con pinzas. Y personas con cierta autoridad para hablar de todo esto, como el físico César Barta Gil, que dio una ponencia sobre este asunto, sobre la capacidad errónea del carbono 14 para analizar piezas como la Sábana Santa, precisamente. Lo hizo en la Universidad de Segovia y nosotros pudimos hablar con él en Milenio 3. Sus declaraciones son interesantes para tener una óptica mucho más abierta de este gran problema llamado Sábana Santa. La Sábana Santa, digamos, no es un objeto típico para un arqueólogo, porque no ha estado en su lugar, ha permanecido en un lugar todo el tiempo hasta que se descubrió y se ha llevado al laboratorio. Todo lo contrario. El problema no es la técnica del carbono 14. Para la Sábana Santa hay muchísimas dudas debido al objeto que se quiere datar. Entre otras cosas, ha sufrido un incendio en 1532. Un incendio que lleva las marcas, sí, tiene todavía los remiendos que pusieron las clarisas. Este incendio ha provocado una incorporación de carbono al tejido, al lino, que ya antes de hacer la prueba del carbono 14 se había detectado. Se llama se habían metido los carboxilos, que vienen del CO2 de la atmósfera y del monóxido de carbono. Y esto, después han comprobado, aunque con discusión dentro del mundo científico, no es que haya un acuerdo pleno, pero se ve que algunos experimentos que simulan un incendio o un calentamiento de un lino, de un tejido, pues incorpora a carbono atmosférico, lo cual ya invalida cualquier intento de hacer una datación por carbono 14. ¿Estás seguro de todo lo que ves y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. En este asunto de la síndone, hasta la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, tiene algo que decir. Por lo menos trabajadores de su estructura se apasionan con el asunto y planifican una serie de estudios en los cuales, digámoslo así, el experimento estrella es escanear con el procesador más avanzado de su tiempo, el VP8, el mismo que trabajó con las primigenias imágenes de Marte, para saber qué misterios a nivel informático podían extraerse de revisar milímetro a milímetro toda la superficie de la Sábana Santa. Se hace esa prueba, Carmen, entre otras muchas, y de ella extraemos y vemos en tu libro imágenes de una especie de tridimensionalidad. Uh-huh. ¿Qué pasó con ese escáner tan prodigioso para su tiempo cuando, visitó cada una de las materias, moléculas y recovecos de esta Sábana Santa? Pues efectivamente, Iker, es en 1976 cuando Eric Jumper y John Jansson, que eran profesores de física y de ciencias aeronáuticas respectivamente, deciden utilizar ese VP8 que había analizado anteriormente, pues fotografías provenientes de Marte, deciden utilizarlo para escanear la Sábana Santa. Ellos introducen el lienzo, pasan el VP8 por encima y lo que se encuentran es que la imagen es tridimensional. Es decir, es como si el cuerpo que hubiera estado en el lienzo, porque el lienzo está doblado como en forma de U, encima de ese hombre crucificado, hubiera atravesado parte a parte la tela. Hubiera sido como una explosión de átomos que tanto por arriba como por abajo hubieran dejado la impronta en ese lienzo. No sabían muy bien explicar cómo se había producido. Decían que sí, que la tridimensionalidad existe,
pero que era completamente imposible que un cuerpo normal pudiera haber realizado eso. Sobre todo 2 cosas. Una, que no había pinceladas ni trazos. Es decir, cuando alguien dibuja, hay un trazo que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso no lo hay en esa superficie. Ni cerdas de pincel tampoco se han encontrado en ningún momento. Pero quizá lo más sorprendente o inquietante de este asunto es que, para que la gente nos entienda, esa tridimensionalidad, cuando se pasa a un procesador informático, da un dibujo con volumen perfecto. Es decir, los ojos o las cuencas de los ojos tenían una oscuridad mucho mayor que la zona de la nariz. La zona de la boca estaba como una protuberancia a niveles de oscuridad mayor que los pómulos. Al final, toda esa información, registrada y ordenada estadísticamente, nos da un cuerpo humano, un volumen. Es decir, esa energía quemó en proporción a la distancia de cada una de las partes de su cuerpo. Pero es que las sorpresas venían de muy antiguo. Venían casi un siglo antes, con los más primitivos sistemas de fotografía. Secundo Pia, uno de los primeros fotógrafos prestigiosos y abogados italianos, tiene el permiso, prodigioso para la época también, de fotografiar por vez primera, luego lo hicieron otros, la superficie de la Sábana Santa. Y dicen que acabó trastornado con lo que vio a través del objetivo y sobre todo al ver las placas, ¿no? Sí, fue en 1898 cuando por primera vez se fotografía la Sábana Santa de Turín. El rey Humberto I de Saboya, que en aquella época era el dueño, hasta que se la entrega a la Iglesia, era el dueño, la familia Saboya, de la Sábana Santa, con motivo de una boda de uno de sus hijos, decide exponer ese lienzo para que sus ciudadanos puedan contemplarlo en honor en esas fiestas que se están haciendo. Y Secondo Pia, que era abogado, pero además le gustaba mucho la fotografía y se dedicaba a fotografiar sobre todo la familia real, a hacer retratos, lo que hace es pedir el permiso para, ya que está expuesta, hacer por primera vez una fotografía de eso que luego podría entregar incluso entre sus conciudadanos, tener un recuerdo de esa fecha histórica, tanto de la boda como de la ostensión de la Sábana Santa. Después de muchos vericuetos, porque se caen los andamios desde los que tiene que hacer las fotografías, también sufren varios errores las luces que pone alrededor de esta sábana, logra por fin fotografiar la Sábana Santa, la tercera intentona, y corriendo se va a su despacho, a ese laboratorio negro, para revelar las fotografías. De repente, Iker, lo que se encuentra, como bien decías, trastornó para siempre la vida de este hombre. Él ve que la Sábana Santa es un negativo fotográfico. Nosotros, cuando revelamos las fotografías, lo que encontramos es el positivo, lo que nos dan, que nos vemos reflejados con colores. Él lo que se encuentra es que ha estado haciendo fotografías a un negativo fotográfico. Un misterio que nadie ha aclarado hasta el momento y que sigue siendo polémica desde el punto de vista de la óptica y la ciencia de lo que es la imagen y la fotografía. Por cierto, que una de las últimas noticias sorprendentes a este nivel nos llegaba hace no mucho tiempo en torno a una comisión de ópticos italianos que, analizando la Sábana Santa, veían un segundo rostro. Lo cierto y verdad es que a día de hoy las pruebas médicas y forenses para recrear, para hacer de nuevo la Sábana Santa, han sido absolutamente nefastas. Se ha hablado incluso de que Leonardo, claro, no coincidían las fechas. Se habló, Iker, de una protofotografía. Exacto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No se ha podido demostrar nunca, como tampoco se ha podido demostrar hasta el momento, que la figura que se encuentra en la Sábana Santa sea la de Jesucristo. Están las dos partes. Los creyentes que piensan que sí, verdaderamente es Jesucristo, y los que piensan que puede ser cualquier cosa menos eso. No se ha vuelto a crear otra igual. No se ha vuelto a crear otra igual. Nadie ha podido volver a recrear la Sábana Santa tal y como la conocemos hoy en día, esa especie de chamuscamiento que se ha quedado impregnado en la tela. Se ha probado con cadáveres envueltos en aloe, en mirra, en esas hierbas que según testimonios antiguos, según documentos antiguos, envolvían los cuerpos de los fallecidos. Se ha probado con telas incluso arqueológicas del siglo I para ver si era la tela lo que dejaba marcado el cuerpo de un muerto, y tampoco ha dado efecto. Incluso
Se ha probado con bronces bastante calientes, porque como la sábana santa parece una chamuscadura, se ha intentado con eso y tampoco ha dado ningún resultado. O se quemaban las telas o simplemente se quedaba la imagen durante unas pocas horas, incluso unos días, y al cabo del tiempo desaparecía por completo. Lo interesante de todo esto, quizá como conclusión, hay testimonios asombrosos como los principales investigadores del Vaticano, de la Iglesia de Turín, el custodio de la sábana santa Giuseppe Ghiberti, te habla de una energía desconocida, atómica, de algún tipo de estallido, de fragmentación desconocida por el momento, quién sabe. Los últimos estudios de 44 científicos en Orvieto van hacia esa teoría, muchos de los científicos, por supuesto, sin creencias religiosas. Ahí está el documento, ahí está la historia. No confundir esto, por supuesto, con las muchas sábanas santas copias que existen en España en diferentes puntos y en otros países. Que incluso algunas van firmadas por los autores, no tienen nada que ver una Eran con otra. realmente cuadros copiando lo que habían visto en alguna ocasión, ¿no? Otras se hacían pasar por milagrosas también porque decían que habían quedado impresas al estar en contacto con la verdadera, con la de Turín. Pero lo cierto y verdad es que todas las sábanas santas, menos las de Turín, las que están repartidas por medio mundo, y muchas de ellas en España, son simples falsificaciones, simples dibujos, algunas de ellas, como comentaba antes, con autor incluso conocido. Y algunas a modo de miniatura, como la que tenía Felipe II en su alcoba. Bueno, podemos poner colofón, Carmen, a este fascinante estudio con una pieza que nos conecta con España y que tú antes mencionabas, el pañolón de Oviedo. Quien mejor nos puede hablar de la realidad de esa otra parte de la sábana santa, quizá de la Verónica que cubrió su cuerpo, de la, digámoslo así, parte frontal donde quedaría reflejada la cara, siempre compuesta de mayor cantidad de sangre, pues eso, la tenemos ni más ni menos que en Oviedo. Nos puede hablar de ello Jorge Manuel Rodríguez Almenar, vicepresidente del Centro Sindonológico Español, que hicieron un trabajo científico alucinante al respecto. Escuchamos para tener definición de lo que es este objeto también misterioso. Se trataría de una tela accesoria que se utilizaría para el transporte del cuerpo entre la cruz y el sepulcro. O sea, no es propiamente, lo de máscara mortuoria puede originar un poco de confusión. Es un pañuelo, simplemente, que se utilizaba para cubrir, eso es lo que era un sudario. O sea, la sábana, por eso la sábana de Turín no se puede llamar un sudario, sino desde el siglo XX o desde el siglo XXI, porque nosotros ahora confundimos los términos. En el tiempo de Jesús, desde luego, una cosa era la síndone, por eso nosotros utilizamos la palabra síndone para referirnos a la sábana, y otra cosa es el sudario. Sudarión, en griego, es pañuelo, prácticamente, por eso se habla del pañolón, pero vamos, es un pañuelo grande. Y esto, pues, no tenía por qué ser algo relacionado con un cadáver. Lo que ocurre es que sí que sabemos, y lo hemos descubierto después de todo este estudio, que era obligatorio, desde el punto de vista hebreo, era obligatorio cubrir la cabeza de un ajusticiado cuando tenía deformado el rostro. Y desde luego pues eso se hacía, igual que en algunas ejecuciones se tapa la cabeza del reo o lo que sea. Bueno, pues en el tiempo de Jesús eso se hacía, y lo que hay en Oviedo podía ser perfectamente un lienzo utilizado para cubrir la cabeza y luego para transportar el cuerpo, evitando que caigan los líquidos, líquido pulmonar sobre todo, mezclado con sangre, encima de los que transportan el cuerpo, o bueno, pues simplemente para recoger también esa sangre, porque hay que tener en cuenta que para los hebreos en la sangre estaba el alma y tenía que quedar con el difunto. La pregunta ante este objeto digno de ser conocido por todos es ¿qué similitudes hay entre la sábana santa de Turín y lo custodiado en Oviedo? Es sorprendente y son informaciones de última hora, análisis interesantísimos y que dejan mil interrogantes, como siempre, en el aire. Aparte de la impresión general de que hay manchas de sangre arterial donde tiene que ser sangre arterial, sangre venosa donde tiene que ser sangre venosa, hay sangre que ha salido estando vivo o post-mortem donde tienen que estar, es decir, no hay contradicciones con una hipótesis de que esto haya cubierto la cabeza del crucificado. Por ejemplo, lo que es sorprendente son las coincidencias de las manchas de la nuca que aparecen en la sábana y en el sudario prácticamente idénticas. Hay un 80% de coincidencia en cuanto a cantidades, en cuanto a colocación, en cuanto además es sangre pues que ha coagulado en el caso de la sábana y el sudario, es decir, ha salido estando vivo, que no tiene nada que ver con el líquido que sale por la nariz y por la boca. Es decir, hay pues algunas manchas que son mucho más coincidentes de lo que cabría pensar, y desde luego hay que descartar totalmente que sean una simple coincidencia, porque sería prácticamente remota la posibilidad de que se quedaran unas manchas iguales en otro sitio. Un código enigmático, un puzzle por completar, una historia llena de secretos, de misterios, de antigüedad, de fe y de ciencia.
la sábana santa, el pañolón de Oviedo, los supuestos auténticos restos de la resurrección de Jesús de Nazaret. Como siempre, sois vosotros los que tenéis que elegir una opción. Aquí simplemente en Milenio 3, en estos programas especiales, hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Tengo en mis manos un CD que ha sido quizá de lo más polémico que en los últimos años se ha editado en España, sin lugar a dudas. Dice Código B, los mensajes ocultos que esconde la Biblia. Todo esto viene a colación de una serie de libros casi rozando lo escandaloso, que provocan un gran maremoto de opiniones en Estados Unidos. El autor de aquellos primeros libros fue el periodista Michael Drosnin. Hacía el resumen de una investigación apasionante y polémica que indicaba que la Biblia guardaba la posibilidad de conocer quizá el futuro, hechos que estaban por suceder, y que de alguna manera era una inmensa sopa de letras que solo la informática más avanzada podía resolver. Es decir, un mensaje encriptado en el tiempo, destinado a los hombres del futuro, como si la inteligencia que los hizo supiera que siglos, 20 siglos después, o mucho más tiempo después, pudiéramos tener los mecanismos para resolver ese enigma. Suena increíble, sinceramente. Lo que hizo el invitado que hoy tenemos para presentar su obra en esta Biblioteca del Misterio es David Zurdo, una persona que por su componente como informático ha conocido perfectamente las entrañas de la programación, y como estudioso e investigador ha conocido perfectamente lo que envuelve esta historia llena de religión, llena de investigación, llena, sin duda alguna, de misterios. La conjunción dio origen, afortunadamente creo yo, a esta obra, Código B. Era la traducción de ese programa mítico del que tanto se hablaba, trasladado al castellano, a nuestra lengua. David, no me equivoco al decir que cuando se publicó Código B, el resultado ha sido sorprendente en cuanto a ventas y también en cuanto a polémica, ¿verdad? Sí, en cuanto a polémica, en cuanto a interés mostrado por una enorme cantidad de personas que se han acercado a este código secreto de la Biblia a través de este libro. Y realmente, claro, la polémica se suscita siempre cuando ocurre lo siguiente. Se hace un estudio, se sacan unas conclusiones y esas conclusiones quedan discutibles para la mayoría. Es decir, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué es cierto, qué no es cierto. De esa cebolla que es el código de la Biblia, o incluso la propia Biblia, para los antiguos cabalistas, qué es lo que es cierto, qué es lo que no. Claro, es muy complicado decirlo, y la polémica se ha basado precisamente en esa componente de, bueno, qué es lo que ha funcionado bien, lo que no, en esas previsiones que hemos hecho. O sea, que el código, es importante decirlo al empezar este programa, no siempre tiene por qué acertar. Sí, bueno, yo te diría, fíjate, que a veces acertar es una palabra. Acertar es cierto, puede no acertar, y también por otro lado puede ocurrir lo siguiente, que nosotros no interpretemos bien lo que obtenemos, porque lo que hacemos es hacer una especie de búsqueda con unos sistemas que son inductivos, pero que no nos ofrecen la clave de ese código, si es que ese código existe. O sea, que lo que no conocemos es la clave originaria interna de ese código. Claro, con esa clave podríamos no buscar en el código, no bucear en el código, sino directamente descodificar, descifrar. Y entonces leer la Torá, en este caso, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco para los cristianos, con otro sentido totalmente diferente, como por ejemplo pretendió hacer Isaac Newton en su siglo. Isaac Newton y tantos otros sabios que estaban convencidos de que había, ahora que están tan de moda los códigos, eso, una especie de clave encriptada en ese lenguaje primitivísimo que la divinidad nos legó, supuestamente, y que había mensajes de vital importancia para la humanidad que solamente con ciertos resortes podían ser descubiertos. En definitiva, como decíamos antes, la inmensa sopa de letras, de los dígitos, de las propias letras, mejor dicho, de la Biblia, pueden generar curiosos cruces que se corresponden con la realidad.
Hablábamos antes de Michael Drosnin, que fue uno de los protagonistas indiscutibles porque, conociendo a un matemático israelí, Eliyahu Rips, es consciente de la revelación importantísima. Matemáticos investigando en una especie de coordenadas, para los que somos profanos en esto nos suena algo muy raro, que en definitiva demuestran que la Biblia sí que esconde mensajes y que esos mensajes pueden trasladarse a la pantalla de un ordenador. Asombroso. Vamos a escuchar, si te parece, David, a Michael Drosnin, periodista de Washington Post y de Wall Street Journal, que es el que da la primera campanada en Estados Unidos, el que monta la gran polémica, el que saca ese libro primigenio, el código secreto de la Biblia. Pudimos entrevistarlo en Milenio 3 y nos contaba así cómo él empieza a darse cuenta de la importancia de lo que parecía un inocente juego, una especie, como ahora está de moda, David, casi de sudoku literario. No, parecía que había oculto cosas que luego, macabramente, se cumplían. 2 años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado, entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin, aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre, como en un crucigrama, las palabras asesino que asesinará. Me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro. Y esa misma noche, tras la reunión, llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto, que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia, asesino que asesinará cruzaba su nombre, y debía tomárselo en serio, porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia. Esto fue un año antes de su muerte. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Yo recuerdo perfectamente cómo en la noche en la que David Zurdo vino a hablarnos del código de la Biblia, reventaron por completo, como ninguna otra vez ha sucedido, los mensajes que la gente envía a Milenio 3. La gente quería saber, quería conocer, quería dar sus dígitos para saber cómo ese programa casi mágico los transformaba en el mare magnum de letras de la Biblia. Oye, David, ¿tú cómo te enteras de este asunto? Como tantos otros leyendo el libro de Drosnin, ¿era la primera vez que se intentaba buscar esa clave? Como decíamos antes, ya hubo otros que la intentaron con peor suerte. No había informática, claro. Entonces no llegaron a la conclusión de que había una clave oculta. Pero se buscaba con mucho ahínco, ¿no? Antes incluso de la llegada de Drosnin en su libro famoso. Sí, naturalmente, muchísimo antes. De hecho, la cábala judía, la tradición cabalista judía, tiene como objeto buscar precisamente esos significados ocultos en la Torá, porque la Torá no es ya que para, ya te digo, la tradición judeocristiana tenga significados ocultos, sino que en ella está contenido todo. De tal manera que también podemos aquí utilizar el símil, que también es muy habitual dentro de la cábala, que es de que de la semilla, de lo pequeño, sale lo grande. Es decir, de algo que tiene 304.805 letras, que es la Torá, puede salir prácticamente todo. Yo me acerqué a este código de la Biblia cuando Michael Drosnin publicó su primera obra. Yo recuerdo que lo leí con mucho interés, me pareció muy curioso, al principio con mucha... no tenía mucha fe, digamos, en que eso pudiera ser cierto. Suena un poco increíble, ¿no? En principio, ¿no, David? Sí, además... A una persona acostumbrada a manejarse en la informática, no sé, ¿cómo le resulta esto en un principio? Sí, bueno, informática o incluso científica, yo tengo formación científica, entonces quiero decir, a mí me suena como algo que en principio siempre hay que tomarlo con una distancia. Es decir, yo creo que, además esto es algo que creo que debe ser siempre, en cualquier aspecto científico se tiene que tomar así. Todo con distancia, pero no negándolo sin conocerlo, tampoco eso es un caso, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la CIA se dedicó a estudiar este código y hubo personas que llegaron a creer en él. Es decir, ¿la CIA llegó a investigar el código? Sí, por supuesto, porque sobre todo a raíz de la muerte de Isaac Rabin, cuando lo dio a conocer Michael Drosnin al mundo, ¿no? Porque él es el periodista que lo da a conocer, más que las investigaciones que eran de Eliyahu Rips, que era el matemático que lo desarrolló, más que lo desarrolló, que lo informatizó, porque ya te digo que esto es una forma de bucear en la Torá. Cuando Newton, como decíamos, o los cabalistas antiguos, lo que pretendían era encontrar esos significados, ¿ellos qué tenían que hacer? Pues tenían que utilizar papel y el bolígrafo, lo que tuvieran, para intentar buscar cosas. El ordenador, que es un aparato que hay que programar, pero que tiene unas velocidades enormes de proceso, lo que nos permite es realizar o asumir
problemas que no podríamos asumir si no fuese pues con un gran equipo de estudiosos y desde luego nunca una sola persona, o utilizando toda su vida, como el caso de Newton, que dedicó más tiempo que a sus propias investigaciones científicas. El ordenador nos da esa posibilidad. Entonces, al yo empezar a bucear un poco sobre este código, recuerdo además perfectamente que hablando con Javier Sierra, Drosnin había sacado su segundo libro, y entonces pues el comentario, claro, a mí siempre me llamó mucho la atención el código de la Biblia. Y le comenté a Javier Sierra, le dije, bueno, oye, ¿tú cómo ves traducir este programa, hacer un programa que nos permita buscar esta información en la Biblia a nosotros directamente, transliterando del español, es decir, transformando las letras castellanas o latinas a las letras hebreas, etcétera? La verdad es que yo tenía un poco también el interés de decir, no solamente hacer el programa, sino también decir, bueno, voy a hacer búsquedas, a ver qué sucede aquí. Y a partir de ahí es cuando realmente pues ya he conocido más el código en profundidad, naturalmente, y eso dio origen a este libro. Un libro sorprendente y un libro que desde luego puede romper muchos esquemas establecidos que la gente tiene en el entorno religioso. Siempre que hablamos de la religión, de temas como Jesús, que tú bien conoces, porque también has escrito sobre él, de temas que tocan con lo que es la historia sagrada, hay como un resorte interno, como algo arquetípico que está muy dentro de cada uno de nosotros, prescindiendo de cualquier creencia, que hace que nos aproximemos con especial interés a ese asunto. En el Código de la Biblia se añadía esto a que se unían, creo, David, dos elementos importantísimos, para algunos antagónicos, pero asombrosamente fascinantes en la unión. La historia antigua sagrada, la historia de la Biblia, ni más ni menos, y la informática. Ambos son un misterio porque no sabemos hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden influirnos, dónde va a llegar el hombre con la cibernética, qué puede llegar a descubrir de lo que no había conocido en su tiempo. Y sobre todo, la gran pregunta, ¿hubo una inteligencia antigua que dejó algo a sabiendas de que los hombres del futuro íbamos a poder traducirlo? ¿Tú qué piensas en ese aspecto? ¿Hubo una inteligencia antigua que dejó esas claves? ¿O realmente hablamos de los mayores enigmas, si cabe, también asombrosos, de la matemática y de la casualidad? Claro, la cuestión estadística, la cuestión matemática siempre está presente, es intrínseca, digamos, al problema, porque nosotros, precisamente por no conocer la clave de ese código, lo que hacemos es buscar en él según unos métodos que desarrollamos y que programamos, en este caso informáticamente, pero podría ser con un equipo de personas que hacen esos cálculos a mano. Se está probando, digámoslo así, ¿no? Probando sin saber exactamente el epicentro del misterio, ¿no? Eso es. Entonces, esa cuestión estadística siempre está ahí, pero desde luego ocurren muchos casos que son un tanto sorprendentes, ¿no? Como, por ejemplo, el de Isaac Rabin. Isaac Rabin, cruzado una sola vez por asesino que asesinará, luego cuando ya le asesinan se encuentra que también está presente en esas cercanías, en ese entorno, el nombre del asesino, que era Amir. Para que nos hagamos una idea gráfica, todos los oyentes que quizá no se han acercado nunca, ahora en el kiosco han comprado tu libro, David, y tienen esta información, además tienen el programa y pueden luego utilizarlo. La idea es que metiendo ese programa especial, algo recorre toda la Biblia y justo en el punto donde las letras en horizontal o vertical, porque claro, Isaac Rabin no va a salir en la Biblia porque sí, porque en ningún momento se dice Isaac Rabin, pero en vertical, horizontal, como si fuera una sopa de letras, sí que aparece una sola vez y se cruza en esa vez con asesino que asesinará. Y así pasa con otras muchas cosas. Digamos que es, para que todo el mundo lo visualices, la prueba tipo que se hace con el código de la Biblia. Las palabras en horizontal, vertical o en diversas posiciones se cruzan en determinadas zonas con otras que sí que tienen un sentido, ¿no? Y que nos dicen algo. Exacto, se cruzan o se relacionan, si están muy próximas, están paralelas, por ejemplo. O sea, no solamente es cruces, cuando hablamos de cruces muchas veces es una forma que aparecen genérica. Próximas a... Exactamente, no, a veces son cruces perfectos, como el caso de Isaac Rabin, pero otras veces son otro tipo de relaciones. La verdad es que sí, el método matemático, ya digo, por encima de lo informático. La informática solamente nos ayuda a hacer que eso sea más rápido. Pero el método matemático efectivamente consiste en colocar en una sola línea todas las letras de la Torá, que son 304.805, y además que son letras que nunca han variado, porque cuando una Torá se confunde, cuando alguien se confundía, un copista, al hacer una sola letra, lo que se hacía es que se enterraba esa Torá y se olvidaba. No se podía destruir porque era la palabra de Dios, pero tampoco se podía utilizar. Con lo cual sabemos que la Torá es la misma, que desde hace miles de años se conoce. Colocamos todas esas letras en fila y lo que hacemos es diseñar un método matemático que las reordene, pero no al azar, porque entonces, claro, encontraríamos cualquier palabra, sino que las reordena con un método muy concreto, que es el de las equidistancias. Si buscamos en la Torá una palabra, esto es complicado, lo entiendo, de comprender al oírlo, ¿no? Es muy difícil, gráficamente sería más fácil explicarlo, pero lo que se hace es que se intenta buscar las palabras que, bueno, pues a localizar dentro de la Biblia, cuyas letras estén equidistantemente colocadas dentro de esa línea. Eso, al reordenarlo después de un modo gráfico, se convierte en una especie de sopa de letras. ¿Sopa de letras? Y en esa sopa de letras buscamos otras palabras asociadas. Y eso es lo que realmente nos da el mensaje posible
y el mensaje que a veces, bueno, pues no interpretamos porque puede haber otras palabras asociadas que nosotros no vemos. La verdad es que para una persona que conozca el hebreo, ya sé que esto es evidentemente prácticamente imposible difícil para un español, pero para una persona que conozca el hebreo sí que es verdad que hasta se facilita, porque cuando él ve esa matriz, él mismo puede casi, a veces, ver los significados más importantes. Investigar ahí. sobre eso, ¿no? Claro, nosotros tenemos que hacerlo definiendo palabras, intentando localizarlas en ese entorno. Buscamos, por ejemplo, una búsqueda muy típica es el nombre de una persona. Buscas Iker Jiménez, por ejemplo. Si buscas ese nombre, pues lo localizas, eso no quiere decir nada especial, pero luego lo asocias con palabras. Lo asocias con frases incluso, con sentidos. Y según lo que un poco se coloque, pues puedes sacar una conclusión que a veces, desde luego, también por esa carencia de la clave, es muy difícil hacerlo a futuro. Y ese es el mayor problema. Mira, una cosa muy típica del Código de la Biblia es cuando intentamos, por ejemplo, buscar, es también muy típico, fin del mundo, por ejemplo. Claro, podemos encontrar fin del mundo asociado a una fecha. ¿Esto qué nos dice? ¿Que va a ser el fin del mundo? Pero a veces aparecen otras palabras como, por ejemplo, hombre postergar, hombre evitar. Casi parece un mensaje como de poder cambiar las cosas. Y si no es ese mensaje, creo que debemos tomarlo como tal. Porque siempre el ser humano pues ha salido adelante y tampoco hay que mediatizarse con ello. Siempre tenemos ese problema, ¿no? Que en las búsquedas no sabemos cuál es el sentido completo de un mensaje. Curioso, porque la gente desde fuera puede verlo como el gran oráculo donde está contenido todo, y tampoco es eso. Hay una serie de pistas extrañas que nos inquietan 20 siglos después. En Estados Unidos, David, el asunto ha tenido mucha polémica, ha traído cola. Incluso con la segunda parte del Código de la Biblia que sacó Drosnin hubo polémica. Dicen que se, de alguna manera, censuró algunas partes del libro porque hacían referencia incluso al 11S. Al parecer, metiendo el dígito Torres Gemelas en este programa informático, aparecía Torres Gemelas y aparecía 11S. Cosas muy raras. El segundo libro no tuvo la acogida del primero, algunos hablan de una especie de boicot. Escuchamos a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Javier del Pino, que en aquellos momentos de segunda polémica con el código nos contaba lo siguiente. Buenas noches. Uno de los elementos que más crédito han proporcionado a Michael Drosnin es su currículum. Haber sido columnista del Washington Post y del Wall Street Journal hace pensar que su aproximación es puramente periodística. Además, Drosnin se declara agnóstico, es decir, no tiene intenciones religiosas en su trabajo y no pretende demostrar la existencia de Dios. Pero al mismo tiempo, los críticos dicen que Drosnin se escuda mucho en esa profesión de periodista, como queriendo demostrar una credibilidad de la que quizá carece. En Estados Unidos el libro ha tenido solamente un éxito relativo. Los medios no se volcaron en la obra cuando se publicó hace 5 años. El libro sí tuvo un cierto renacimiento después del 11 de septiembre, cuando empezaron a circular de nuevo las leyendas urbanas, las profecías de Nostradamus y cualquier texto capaz de predecir un desastre. Los americanos descubrieron que buena parte de su historia está reflejada en ese libro de Drosnin: el asesinato de los Kennedy, el atentado de Oklahoma, la llegada a la Luna, incluso el caso Watergate o la presidencia de Bill Clinton. Pero hubo también muchos estudios independientes de matemáticos y científicos que acusan a los defensores del código de ampararse en un concepto nada fiable, que es la probabilidad matemática. Acusan al autor de encontrar en el supuesto código solamente acontecimientos del pasado, no del futuro, y algunos, como el físico Randall Ingermanson, llegaron a decir que en cualquier secuencia de letras y de palabras se puede encontrar, mediante infinitas permutaciones, cualquier acontecimiento de la historia, cualquier nombre, cualquier fecha. Entre las críticas que se publicaron en su día hay de todo, desde quienes hablan de una nueva manera de entender la Biblia hasta quienes se declaran tan escépticos como para haber tirado el libro a la basura. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Armstrong, Luna. Hitler, hombre malvado. Isaac Rabin, asesino que asesinará. Una serie de conmutaciones de palabras que sorprenden, que hacen que la CIA incluso llegue a investigar el asunto para ver si otros nombres importantes aparecen. Algunos de esos primeros mensajes, tienes algunos ahí incluso, David, que son muy curiosos, que tienen que ver con personajes de ese segundo libro, Bin Laden, Nueva York. Vamos, para que la gente se haga una idea simplemente, tú tienes ahí tu libro abierto por la página 36 y aparecen diversas casualidades iba a decir informática, sí, informática realmente. Algunas van a sorprender al oyente. Es que la verdad es que a mí lo que me parece más curioso no es solamente el hecho de que aparezca un mensaje, sino que a veces aparezca con una profusión de detalles muy complicada, aparezca muy pocas veces o solamente una vez. A veces todo, solo una vez y sí, es curiosísimo. Claro, y sobre todo, lógicamente al estar la parte estadística, cuanto más larga es una palabra,
lógicamente también es más complejo que aparezca. Entonces, por ejemplo, Isaac Rabin, el caso que hemos comentado, todo junto en una sola palabra, es algo bastante curioso, porque solo aparece una vez en toda la Torá con este método de búsqueda. Pero, por ejemplo, tenemos Hiroshima, que es una palabra bastante larga, pero bueno, en fin, que se cruza con Little Boy, que es el nombre de la bomba atómica que los estadounidenses lanzaron sobre esta ciudad japonesa, y además con el año, que el año hebreo sería el año 5705, porque los años, bueno, el inicio de cuenta no es el mismo que el cristiano, y además hay un pequeño desfase también de meses. Concretamente 1945 sería ese 5705. Entonces, aquí estamos viendo hasta incluso el nombre de la bomba que se lanzó sobre Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Luego hay otros muchos casos en los que encontramos pues información que no sabemos realmente hasta qué punto es cierta o no, porque va hacia futuro, ¿no? Otro caso, por ejemplo, muy curioso es el del Titanic. Titanic aparece unido con montaña de hielo, podemos interpretar como iceberg, año 1912, y encontramos, bueno, pues toda esa mezcla de palabras que, bueno, en fin, sabemos ahora que es auténtica. Cuando, claro, si hubiésemos buscado Titanic, imaginemos que hubiésemos hecho esta herramienta en 1910, claro, a lo mejor no nos hubiese ocurrido intentar ver si montaña de hielo se cruzaba con él. Claro. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Es interesante, es como ir probando en el entorno, en la orilla de un gran lago, donde no sabemos dónde está el tesoro inicial o el tesoro sumergido, ¿no? Y estamos viendo algunos reflejos de todo esto. Hay algunas cosas muy sorprendentes, pero también es cierto, David, que la polémica se ha abalanzado sobre el código varias veces. Hay personas, y no sé qué tienes tú que decirnos, que has estudiado todo esto de nuevo, que aseguran que en otros libros también ocurre esto. Es decir, que en cualquier libro que destripemos de la misma forma, se habla de Moby Dick, de varias novelas, que sea Guerra y Paz, creo que se probó, pues caramba, que también si metemos unas palabras equidistantes salen cruzadas con otras. Hay diversas teorías, ¿no? Creo que hay personas que dicen que eso es así y personas que dicen que eso no es así. Y con la Biblia el nivel de similitud es mayor que en ningún otro caso, ¿no? Claro, es que más que sea así o no sea así, es que si comparamos la longitud en letras de Guerra y Paz con la de la Torá, para que nos hagamos una idea, 304.805 letras son, si fuesen por ejemplo, una novela española para aproximadamente a palabras de 5 letras de media, tendríamos una novela pues bastante corta. Bastante corta. Claro, una novela muy cortita. Estamos hablando de letras, 300.000 letras, no palabras. Guerra y Paz, en cambio, es como comúnmente se dice, un tocho. Es decir, estamos comparando cosas que son distintas. Tendríamos que encontrar un texto en nuestra lengua, o en inglés, por ejemplo, en una lengua europea o una lengua que nosotros tengamos próxima a la nuestra, y que tenga una extensión también parecida a la Torá. Ahora, por otro lado, la lengua hebrea no utiliza vocales puras en su confección. Es decir, las vocales se pronuncian solamente. Eso también hace que las palabras sean, en general, algunas de ellas por lo menos, más cortas. Entonces tenemos ese gran misterio. Es decir, por un lado, la Torá es un libro corto, son 5 libros, pero en el sentido antiguo, antiguamente los libros prácticamente era el nombre que se daba a los capítulos de una obra mayor. Es decir, sería la Torá 5 capítulos, divididos de esa manera, pero realmente las obras que nosotros conocemos en nuestra lengua son mucho más largas que esto. Es muy difícil realmente, Iker, decir hasta qué punto en otros libros aparecen mensajes o no, pero desde luego lo que no han aparecido son mensajes, si quieres llamarlo así, y no me gusta de llamarlo de esta forma, pero proféticos. Es decir, mensajes aparecen, evidentemente. Yo estoy haciendo unas pruebas, por ejemplo, con el Código Da Vinci, naturalmente en inglés, y bueno, claro que aparecen mensajes. Javier Sierra, otro querido compañero de este programa, de esta familia, también quiso opinar en aquel programa mítico en el cual acercábamos a nivel radiofónico este misterio, como bien ha dicho David Zurdo, autor de Código B, los mensajes ocultos que esconde la Biblia, libro al que ahora estáis acercando en esta edición especial en kiosco. Un misterio con todo lo que contiene, que no sabemos realmente el origen certero, que no sabemos por qué ocurre, pero cuyos resultados, cuya fenomenología nos inquieta por lo sorprendente y lo inhabitual. Javier Sierra intentaba definirnos aún más el proceso de ese libro mágico, ese libro especial, ese libro donde para algunos está contenido todo el conocimiento, toda la historia, todos los sucesos. ¿Y por qué la Torá? Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. Bueno, aquí hay una historia interesante. Es una antigua creencia judía que ahora quizá cobra sentido a la luz de lo que estamos exponiendo aquí esta noche. Desde hace 3.000 años, la Torá se copia exactamente letra por letra, de tal manera que si una copia de la Torá contiene una errata, una palabra desdibujada, un significado equívoco,
ese ejemplar de la Torá es enterrado y se prohíbe su lectura. Esa es una superstición, digamos, hebrea, que no tenía ningún sentido, salvo por una razón. Ahora cobraría sentido si entendemos que ahí hay un código secreto y que se ha tratado de preservar, entendiendo que la Torá fue escrita por el mismo Dios, que es lo que creen los judíos, desde hace ese tiempo, ¿no? Incluso los fragmentos del Evangelio, bueno, pero no del Evangelio, de los primeros libros de la Biblia, que se encontraron en el Mar Muerto, responden signo por signo a lo que hoy todavía se conserva en muchas sinagogas, bueno, en todas las sinagogas del mundo. Y hay otro detalle muy curioso. En el Apocalipsis de Juan, en el último libro de la Biblia, se dice una cosa muy curiosa, que al final de los tiempos se romperá el sello de un libro y que al romperse ese sello se conocerán los acontecimientos futuros. Bien, algo que era tan críptico como eso, que tampoco se había entendido hasta la fecha, desde la óptica del código secreto de la Biblia se entiende, porque esa ruptura del sello es lo que ahora mismo están haciendo estos decodificadores gracias a la aplicación de la informática a los 304.000 caracteres en hebreo de la Torá. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Nuestro compañero Roberto Cuadrado en la nave del misterio de estas ediciones especiales que os aproximan a temas que a todos nos interesan y en este caso hasta nos abruman un poco. ¿Será verdad que el código de la Biblia existe, es real, es una evidencia? ¿Qué información puede darnos? ¿Cómo actuar con él? ¿Cómo intentar explorarlo? David, vamos ya con casos completamente verificados en lo que es el programa que tú mismo pudiste adaptar a nuestro idioma para hacerlo más comprensible. Esos cruces, esas triangulaciones de palabras que os van a dejar helados como nos dejaron a nosotros aquella noche. Tienes ahí una destacada que además desgraciadamente está muy de moda, y cuando salió este libro y cuando todo el mundo estaba pues con una mirada en las desgracias que ha sufrido Estados Unidos, estaba en plena boga. ¿Por qué? Porque en New York es la gran ciudad, la ciudad que representa tantas cosas, y estaba siendo atacada prácticamente cuando salía este estudio. Había todo tipo de intentos de explicar cosas, es decir, hay un momento en que dicen que el mundo va a variar, un momento arquetípico en que las cosas cambian y dicen que se inicia una nueva era, que es ese 11 de septiembre. Y Nueva York, sin duda alguna, habrá sido una de las palabras más empleadas, con la curiosidad de saber qué pone. ¿A ti qué te ocurrió con el código de la Biblia en Nueva York, David? Sí, la sorpresa fue que dentro de la palabra esa inicial que comentábamos antes, New York, todo como una sola palabra, todo seguido, pues en el entorno de las sopas de letras que se producen al realizar este método sobre la Torá, pues encontramos, por ejemplo, que la palabra Arabia aparece cruzada, perfectamente cruzada además. Aparece también Laden, aparece ATA, 11S y Twin, que sería bueno de las torres gemelas, el Twin Towers, y el World Trade Center, WTC. Sobre todo para mí es muy representativo Arabia y Laden. Bin Laden, como sabemos, es nacido en Arabia, en Arabia Saudí, y además Arabia se cruza perfectamente con esa palabra que es New York. Este es un caso, por ejemplo, muy especial. Estamos viendo ahora mismo en esa página lo que sería la pantalla del ordenador, todo tipo de letras hebreas y los cruces. Hay una selección primaria de la primera inserción, que sería en New York, y luego van surgiendo, pero siempre con equidistancia. Es decir, no puede ser que una palabra sea aquí, otra allí, otra letra allí. No, todas están separadas por la misma distancia. Entonces es como exactamente lo que tú lo has dicho antes, la eterna sopa de letras, y vamos cogiendo diferentes, eso sí, no siempre guardan la posición originaria, si no sería ya tremendo, claro. Laden, Atta, que era el nombre de uno de los suicidas, uno de los principales instigadores de lo que ocurrió, el 11S, y 11S junto también aparece, es sorprendente. Vamos, ¿te parece, por ejemplo, con un fallo? Es decir, el código de la Biblia también ha errado estrepitosamente en la contraportada del libro, que además no lo hemos cambiado en muchas ocasiones por eso mismo, porque hay que demostrar que no hay que tener miedo. Es decir, este tema, cuando lo tocamos en radio, produjo tal desasosiego en mucha gente, tal desasosiego, que es el mismo desasosiego que acude siempre a la gente cuando hablamos de profecías. Da igual que sea algo a veces casi absurdo, rayando lo delirante. La gente, cuando oye fin del mundo, fin de los tiempos, hace poco hacíamos una investigación sobre el cambio climático, la profecía maya, 2012 se acaba el mundo. Caramba, esto cuántas veces se ha dicho. Sigue produciendo un miedo cerval. Por eso casi es tranquilizante, David, leer algunas cosas que el código sacó
y que, como ves en tu contraportada, no se han producido. La gente nos decía, caramba, ¿por qué habéis puesto eso? El código no se cumple. No, precisamente es que para ver que el código no siempre se cumple, siendo honestos con lo que ocurre, ¿no? Claro. Además, nosotros, digamos que, dicho así, no hemos inventado este código, sino que lo que hemos hecho es reflejar una creencia y una búsqueda que parece que vamos a hablar del Santo Grial, pero es que también es el caso del código de la Biblia, y quizá más serio que el Santo Grial, que es una búsqueda de milenios. Y que sea, bueno, pues aquí, digamos, cada uno tiene que tener un poco el criterio para hacer las búsquedas, interpretarlas, y ya digo, sobre todo saber que al carecer de clave, lo que estemos buscando no tiene por qué ser cierto. Para mí, el error más estrepitoso de todos es un doble error, que es buscando Rajoy y Zapatero, encontramos que Rajoy nos salía a gobernar año 2004, y Zapatero finalizado con también el año 2004. Curiosamente, Rajoy gobernar, bueno, pues se mezclaba con el año 2004, pero con algún año más también. Pero en cambio Zapatero finalizado era muy evidente en el año 2004. Y ha ocurrido todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es bueno decirlo. Claro, entonces son cosas, por eso digo que cualquiera sabe qué es lo que estábamos aquí encontrando. La información que nosotros interpretamos. Esto es como cuando uno lee un libro, eso pasa mucho, que cuando alguien, y a ti también como escritor te habrá ocurrido 1000 veces, que una persona lee tu libro y saca una conclusión que a lo mejor incluso es acertada, pero que tú no habías pensado a la hora de escribirlo. Por supuesto. O que emana de otra cosa. Evidentemente, la imaginación es patrimonio de todos, ¿no? Y quizá es eso, nosotros lo sabemos buscar. Cuando, ¿te acuerdas, Iker, cuando hicimos este libro, o está basado en una investigación que hicimos, realmente fue un poco un salto, ese de buscar hacia futuro, precisamente para ver qué ocurría. Y hemos visto pues que hay cosas que se cumplen, otras cosas que no se cumplen. A veces parece que hay una especie como de desfase de un año, porque han ocurrido cosas, vamos a decir, casi profetizadas por el código, con un desfase de un año todas ellas. La muerte de Juan Pablo II, la muerte de Arafat como asesinato, que es lo que aparecía dentro de la Biblia, que es una cosa bastante probable, o eso se dice. En fin, muchas cosas que son con el Papa, correctas a medias. Fíjate, con el Papa había un gran interés, la salud precaria del Papa era algo que todo el mundo conocía. Se introduce el asunto del Papa y lo que sale con Carol, no con Carol, Juan Pablo II, muerte 2004. Sí. Por lo tanto, es otro fallo clamoroso del... Carol Wojtyła, sí era también Wojtyła, pero se mezclaba de una manera un tanto compleja, y la verdad es que sí, pero luego lo que salía cerca era la fecha del año 2004, ya digo, en fecha hebrea, traducida al 2004. El programa contiene un traductor, vamos a llamar, de fechas, porque si no sería imposible conocer la fecha hebrea de un día determinado. Pero en cambio, por ejemplo, otros casos que además es mucho más halagüeño y mucho más normal, no es oscuro, es por ejemplo que sí ha sido un acierto, es el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de Fernando Alonso. Lo que es muy curioso es que se mezclaba en su sopa de letras la palabra Laren, que es la partícula, bueno, Mac es como el F español, es decir, es el hijo de, ¿no?, de un apellido. Pero Laren, claro, no es el coche con el que le ha ganado la Fórmula 1. Pero ¿por qué nosotros interpretamos que ese Laren significa el coche con el que ha ganado? ¿O podría ser el coche contra el que ha tenido la oposición principal? Bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, cómo a veces la interpretación es muy, muy compleja. En otros casos, los aciertos han sido sorprendentes. Uno de los más célebres, decíamos antes, es Armstrong Luna, Hitler hombre malvado. Cosas muy curiosas que fueron incrementando el pavor casi del inicial descubridor. No es Drosnin el que hace conocer esta historia. En realidad el mérito inicial, el mérito primigenio sería el de Eliyahu Rips, ¿no? Este matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se da cuenta de estas cosas. Escuchamos a Drosnin cómo poco a poco su inquietud pues fue agrandándose mientras iba haciendo sus propias exploraciones en lo que era este código que cada día le daba más sorpresas. Codificado en la Biblia aparece no el nombre de Neil Armstrong, pero sí las palabras hombre en la luna, Apolo 11 y la fecha exacta que Armstrong pisó la luna, todo ello entrecruzado en un texto de 3000 años de antigüedad. Hitler aparece con nazi, hombre malvado y con putrefacto. Le describe claramente como una figura de maldad tremenda y claramente también describe la Segunda Guerra Mundial, incluido el bombardeo de Hiroshima y el año 1945. Todo ello está en el código de la Biblia. Iker Jiménez.
Sí que es cierto que hay casos sorprendentes, David. Así que han habido fallos clamorosos, fallos realmente escandalosos que para muchos dirán, bueno, el código no sirve para nada. Ha habido otros donde los mensajes sí que ofrecen tal cantidad de información que por lo menos es muy curioso observarlo. Tienes ahí un documento que se refiere a otro papa que murió además en condiciones muy extrañas, misteriosas. Se sigue hablando del supuesto envenenamiento de Juan Pablo I, de que era un papa que quizás se enfrentó a demasiadas cosas en su cortísimo pontificado. ¿Qué aparece en el código? Sí, bueno, aparece su apellido, que su apellido verdadero, de nombre verdadero, que es Luciani, y se mezcla, fíjate, con Albino, que es el nombre, asesinado, crimen, luchar, poder, ocultar, y año 1978. Bueno, a mí me parece muy sorprendente que tantas palabras que tienen que ver con lo que tú has apuntado precisamente, con esa sospecha de que él pudiera haber sido envenenado o asesinado, pues que estén todas tan en el entorno del apellido Luciani. Sorprendente, pero hay una cosa que también habría que aclarar a los oyentes, David. No quiere decir que esto salga por ciencia infusa directamente, que salgan estas palabras, sino que tú has tenido que añadir estas palabras, porque yo creo que esta es la gran duda de la gente que se acerca al código y que tiene la oportunidad de hacerlo con este programa y explorar por sí misma. Yo creo que la gran duda es, surge, se ve, no. Tú has tenido que meter, al utilizar la palabra Luciani, probar diferentes palabras. Imagino que esta ristra de términos las has probado y han salido, efectivamente. Pero en ese proceso tuviste que meter otras que no se cumplían. Eso es. De hecho, importante el método, claro, es que es muy importante. Si te parece, voy a explicarlo de dos formas diferentes. Primero, es un método inductivo. Es decir, nosotros tenemos que definir esas palabras para ver si están asociadas a esta otra palabra inicial, que es la búsqueda primera. Por lo tanto, puede haber otras palabras que también tengan que ver o que den más información, pero que a ti no se te han ocurrido. Veneno, por ejemplo. Por ejemplo. O lo que te decía, el fin del mundo, y a lo mejor postergar estaba asociado. Es decir, que cambia el mensaje totalmente. Y al poner fin del mundo tú tienes que poner un montón de años y sale 2012, perfecto. Exacto. Pero igual no has probado otro número y sí que se conjuntaba también. Por supuesto. Esa es una gran clave. Esa es una gran clave, efectivamente. Porque lo que también decíamos, por eso te decía la segunda parte de la forma de explicación. Quien supiera hebreo tendría la posibilidad de las cosas más notorias incluso leerlas directamente. Claro, porque puede que algunas se hagan casi directamente, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues aquí encontramos, por ejemplo, un par de palabras en esta sopa de letras, en este paño que encontramos de letras hebreas, que son totalmente seguidas o que tienen solamente un salto. Entonces eso sería, para una persona que sepa hebreo, sería como el que lee una sopa de letras verdadera, me refiero como pasatiempo en español. Es curioso porque tú también, David, intentaste descubrir o acercarte a misterios que tienen que ver con los temas que nos interesan, que tocan Milenio 3. Recuerdo perfectamente que en aquella época en la que tú trabajabas en este asunto, año 2003, hubo investigaciones también polémicas, reveladoras sobre el gran misterio español, las caras de Belmez. Sí. En ese libro, que además también acompaña a esta colección, Tumba sin nombre, tanto Luis Mariano Fernández como este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, investigamos profundamente una serie de historias que entroncaban lo que eran las caras de Belmez, el famoso misterio de las caras de Belmez, con la guerra civil, con una muerte espantosa en un santuario, el santuario de la cabeza, con la familia que tiene que ver, que es protagonista de la historia de esas llamadas teleplastias. Lo que hicimos, lo que yo le trasladé a David, siempre como información complementaria, es saber si en ese código informático tan complejo que, enlaza palabras y saca matrices idénticas y que demuestran que hay una relación, ¿qué pasaba, por ejemplo, con Belmez? Belmez de la Moraleda. Para quien no lo sepa, aunque imagino que muy poca gente no conoce el asunto de las caras, surgen en el 73, realmente tienen una importancia tremenda, aunque la primera surge en el 71. La prensa acude durante esos 2 años investigando entre el secreto y lo que es una mordaza importante a nivel gubernamental. A partir de ese agosto del 73 se van olvidando completamente y fíjate, 20 años después, 30 años después mejor dicho, descubrimos que hay una serie de historias que tienen que ver con los horrores de la guerra civil. La dueña de la casa, María Gómez Cámara, nos confiesa a un equipo de televisión, después de una sesión de hipnosis, que su familia había muerto en circunstancias muy extrañas. En el santuario de la cabeza. 8 personas. Y tú empezaste, imagino, a buscar otro tipo de palabras que nunca hubiésemos utilizado en el término Belmez, de no ser porque ya conocíamos esa historia. Y entonces coges la palabra Belmez, caras de Belmez o Belmez, tú nos vas a contar ahora, y ya conociendo la investigación que estábamos haciendo en vivo, dices, caramba, voy a probar con esos términos a ver si aparecen o no. ¿Qué surgió, David?
Pues justamente, es lo que tú has dicho. Al poner Belmez, escribir Belmez, pues hacer la primera búsqueda, salen un número de veces esa palabra en diferentes, digamos, equidistancias que hemos comentado, y sobre esas equidistancias, pues yo empiezo a probar palabras. Y veo, por ejemplo, que se asocia la palabra guerra. O sea, guerra aparece. Guerra aparece. España. Guerra España, guerra civil. Se podría interpretar, ¿no? Crimen. Crimen. Y además, horrendo u horrible. Son palabras, bueno, que nos dicen algo así como: en la guerra civil, en Belmez, hubo un crimen horrible. O asociado a Belmez. Claro, lo que tú dices es una investigación ya hecha, entonces la interpretación es evidente. A lo mejor esto quiere decir incluso otra cosa más. Otra cosa más. Crimen horrendo. Yo voy a dar un punto en este momento, en un giro, en un tema que conozco bien como es Belmez, y es que en esa misma casa hubo otros crímenes y hubo otras guerras. En la guerra de independencia se cuenta, hay una teoría de que una familia entera quedó sepultada en los sótanos, en la parte baja de esa casa donde luego, más de un siglo después, aparecían las caras. Es curioso porque nos está dando el código otra información que nosotros ahora mismo no sabemos leer a la luz de los datos que tenemos. Es inquietante. Ha habido más temas relativos al misterio, a la ciencia, a la información. Lucifer ha sido uno de los asuntos que siempre se pregunta. Origen del universo, David, por ejemplo, es una de las preguntas más complejas, imagino, pero que más gente se ha hecho. Bueno, claro, ahí está todo. Tú lo utilizaste también, fue tu búsqueda número 35. Sí, la búsqueda número 35, la segunda parte de la búsqueda. La primera era llave, a ver con qué se asociaba o con qué se podía asociar. La segunda era origen universo. Y este origen universo, fíjate que se relaciona con Yahvé, de nuevo, con creación, con creador, hombre, criatura. Claro, ¿cómo podemos interpretar el mensaje? Yo, evidentemente, en el libro un tanto críptico, ¿no? Claro, por creación, creador, hombre, criatura, son palabras un tanto similares, pero todas parecen que relacionan, ¿no?, este origen del universo con Yahvé y con el hombre también. Como si fuese una especie de triángulo, ¿no?, en el que en un lado estaría ese universo, en la cúspide quizá Dios, ¿no?, y Yahvé, y debajo el hombre y el universo. Como si fuesen una cosa que, bueno, estuviese fundida. El nazismo, Adolf Hitler, es uno de los temas más en boga relacionándose con el misterio. Veíamos, o escuchábamos mejor dicho, a Michael Drosnin, fundador periodístico de esta historia en Estados Unidos, que busca de lo primero Hitler y aparece hombre malvado. El nazismo, el Reich como fenómeno, también es buscado en la interpretación del código de la Biblia al castellano. Hay que llamarlo por su nombre, Código B. ¿Qué surge con estos términos tan tenebrosos y oscuros, David? Tenemos dos mensajes, que son nazismo, por un lado, y Cuarto Reich, por otro. Ese hipotético Cuarto Reich que, bueno, hay algunas personas que pretenden instaurar en un futuro. Con nazismo se nos mezcla con resurgimiento, con USA, las letras, las siglas del nombre en inglés de los Estados Unidos, y con el año 2005. Y es cierto que ha habido un resurgimiento importante, ha habido varios estudios de ese tipo de conductas, ¿no?, casi rayando lo delictivo en muchas ocasiones. Sí, en Estados Unidos además que es un país que fue ajeno a la guerra mundial y quizá también por eso sea más sensible, ¿no?, a ello. Y qué curioso la segunda búsqueda, ¿no? Y la segunda con ese cuarto Reich, ese 4 con la palabra Reich, que sería pues ese imperio, ¿cómo se puede decir? Porque no es exactamente imperio, pero sería la búsqueda de tener un territorio para los alemanes por encima de todos los demás, que se mezcla también, curiosamente, con primer paso USA, año 2004. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Reich, el primer Reich fue el de Guillermo I, el segundo el de Guillermo II, y luego llegó el tercero que fue el de Hitler. Los alemanes siempre lo han llamado así a su pretendido un poco imperio, porque ellos siempre han querido emular a lo mejor las gestas españolas, inglesas incluso, pero el cuarto podría ser que no fuese alemán, sino que fuese quizá americano. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en la SER. Sin duda ha habido búsquedas que han tenido una especial importancia. Temas que rozan la conspiranoia. La muerte de Kennedy, la llegada o no del hombre a la luna, que ahora se vuelve a discutir. Dicen que el 38% de los norteamericanos, David, no se creen que su propio país llegó a nuestro satélite. Y la NASA ha tenido que destinar una suma importante de dólares para que los propios profesores puedan explicar a los alumnos, por la información que existe en Internet, en libros, de que sí, que realmente se llegó. Esa búsqueda en torno a qué pasó con el viaje del Apolo 11 aparece también reflejada. Le preguntaste al código de la Biblia. Sí, bueno, lo que hicimos fue precisamente por esta teoría de la conspiración buscar el apellido Kubrick.
que era uno de los implicados supuestamente en un montaje en plató en Las Vegas. La famosa película Capricornio 1 iba más o menos este asunto. Ese nombre surgió varias veces en diferentes investigaciones, es decir, que se inventó, por si salía algo mal o no, una especie de montaje en plató para hacer creer a millones de personas, a miles de millones, que sí estábamos en la Luna cuando no fue real. Esa es la teoría conspiranoica, repito. Por eso buscaste Kubrick. Exactamente, para ver si realmente se asociaba con una especie como de engaño. Bueno, pues la palabra luna aparece, conquista también, pero también con las palabras auténtica, NASA y año 1969. Recordamos que el 20 de julio de ese año es precisamente cuando el Apolo 11 aluniza en nuestro satélite y Armstrong da su famoso gran primer paso para la humanidad, y un paso pequeño para el hombre, pero de inmensa importancia. Paso que ha sido puesto en cuestión 1001 veces. Sí. Hemos hablado también del espacio, hemos hablado de misterios del espacio. Sí. Uno de los misterios que evidentemente más llama la atención de nuestros oyentes son los ovnis, está claro. La pregunta se efectúa en el 2003. Y es curioso lo que ocurre. David, vamos a comentarlo y luego decimos nuestra particular interpretación. Nos estamos involucrando, y tómenlo los oyentes no como un juego excesivamente riguroso, sino como eso, como una especie de pasatiempo, que en este caso sí que dio claves que tienen que ver incluso con este programa. Sí, una cosa que me gustaría decir también es que, hablando precisamente de ovnis, es que las búsquedas de este libro, casi todas, son búsquedas de los oyentes de Milenio 3, que lo que quisieron es, claro, saber cosas. Por eso también el libro, claro, dices, tiene muchos fallos a veces, cuando alguien lo lee, pues sí, los tiene porque también fuimos muy a futuro, claro, siempre interesa más saber algo que va a ocurrir en el futuro, y sobre todo si es catastrófico, sí, que lo que ha ocurrido ya, o lo que es, por ejemplo, si me voy a comprar un coche nuevo, que eso es algo que al fin y al cabo no tiene mayor importancia. En OVNI buscamos lo que la gente realmente quería saber, y era si iba a haber un gran contacto, un contacto. Bueno, las palabras gran contacto sí se mezclan, sí se cruzan o se aproximan a OVNI. Luego tenemos la palabra España y el año 2004. Claro, oficialmente no ha habido ningún gran contacto con... Claro, no pusimos extraterrestres. Fíjate de curioso, pusimos OVNI, objeto volante no identificado. Y en el año 2004 es curioso porque hubo una experiencia pionera de la que fuimos protagonistas, pionera en el sentido del eco brutal, 8.000 personas en el Campo de las Naciones de Madrid. Se supone que más de 300.000 en vigilia permanente y un seguimiento de por lo menos 1,5 millones, 2 millones de personas. Grupos 52 en todos los países del mundo buscando eso, la gran noche de los ovnis. En el 2003, cuando toda esta búsqueda, no teníamos ni la más remota idea, ni lo imaginábamos que Milenio 3 podía efectuar esa operación del 25 de junio del 2004. Ese gran contacto, no con otros seres, sino entre la gente unida por un fenómeno, el fenómeno ovni. Y ahí se cumplió. Gran contacto, España, año 2004. Es curiosísimo, David, una de las cosas que sí que parece que casan. Hay otras que realmente se alejan pues mucho más, ¿no?, de la realidad. Luna auténtico, o sea, en este caso con Kennedy también ocurre, aparece la palabra Oswald, es decir, se da verosimilitud a la teoría oficial que mucha gente no cree. Por lo tanto, yo creo que son, bueno, dejémoslo ahí en el sentido de que cada uno puede sacar su propia opinión. Algunas estarán más cercanas a lo que pensamos, otras dan una información que no sabemos interpretar. El código B fue la traducción, la interpretación más adecuada a nuestro idioma que realizó David Zurdo en este trabajo. David, por último, la gente va a encontrar este libro, este programa y el programa informático. El uso muy sencillo. Ellos tienen que meter esas búsquedas, esas palabras, y cuantas más palabras complementarias mejor, ¿no? Sí, la cuestión es buscar primero una palabra inicial, por ejemplo, pues ya digo, puede ser palabra o palabras, que puede ser el nombre de una persona, y luego buscar asociaciones a esa palabra. Puede ocurrir también que cierta palabra, vocablo o frase no aparezca en el código ni una sola vez. Ni una sola vez. Eso puede ocurrir. Cuando aparece solamente una vez, pues también evidentemente nos da una idea de que es algo como más especial. Cuando aparece muchas veces, lógicamente, tenemos que asociarlo con palabras que precisamente busquen extraer un jugo de esos mensajes. Por lo tanto, es muy interesante idear palabras que sepamos que van a estar pocas veces, que la búsqueda, por lo tanto, tiene una mayor importancia, porque claro, podemos, por ejemplo, Dios, claro, y saldrá muchísimas veces, o términos que se pudieran relacionar con la propia Biblia, saldrá muchas veces. Hagámoslo lo más difícil posible. Y, bueno, sed vosotros los investigadores, hacer vuestras pruebas, siempre con la distancia que hay que tener con estos temas. Aquí nadie dice que sea certero o no, es una curiosidad que la informática nos ha puesto en bandeja, y bueno, nos contaréis vuestras propias conclusiones. Es la historia del Código B, un libro sin duda polémico, pero apasionante, un tema que sigue ahí, que poco a poco se ha ido olvidando, y sin embargo creemos que, quién sabe, si la CIA lo investigó es porque algo había en él, algo que profetizó cosas. ¿Seguirá haciéndolo o ha sido un simple error matemático?
Quizá vosotros, en vuestra casa, con vuestro propio programa, encontréis la respuesta. David, muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker.